a ninguno. Después de que quedamos ahí en ese abreboca con esa bendición tan plena, la plenitud de la bendición de Dios, ¿no les interesó qué hizo Abraham? ¿O esperaron llegar hasta hoy para recordar y avanzar? Bien, eh, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Oramos y iniciamos. Dice la palabra de Dios. Génesis 12, del 1 al 8. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, y teniendo en Bet-el al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en tu templo, para conocer, Señor, y escudriñar un poco más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro ser, Señor, esté presto a ella. Quita toda distracción, Señor, y permítanos vivir cada día más para ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Este capítulo 2 es bien interesante, porque si uno pregunta al común denominador de los cristianos de qué se trata el capítulo 12, siempre tiene referente, es una porción nomás del capítulo 12, y eso se la tiene presente, y es el llamamiento de Abraham y la bendición de Dios, y ya, pare de contar. Pero es que no se queda hasta ahí, no hay hasta esa limitación, sino que este capítulo está compuesto con acciones muy importantes e interesantes que repercuten no solo en la vida de Abraham, en este caso de Abraham, porque todavía no es Abraham, de Abraham, sino que también afecta a pues, todo lo que le rodea. Bien, pero antes de pasar al versículo 4, que es donde vamos a entrar hoy, voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos el domingo para poder enlazarlo, si se ha olvidado un poco. Vimos quién era este Abraham, por qué la importancia de este Abraham, o por qué Dios le habla a Abraham. Y este Abraham pues tiene como 3 títulos bien importantes, no es un personaje cualquiera del año 3000 antes de Cristo, sino que es alguien que Dios le da un reconocimiento importante, el mismo Dios le da un reconocimiento importante. Y el primero es que Abraham, ¿quién es? Amigo de Dios, lo vimos. O sea que en sí, cuando Isaías toma a Jacob, dice que el padre de Jacob, ¿quién fue? Abraham, mi amigo. No solamente se queda como el amigo de Dios, o sea, no cualquiera le da ese título, sino Abraham, sino que también se le conoce como el antepasado de Cristo, que Mateo capítulo 1 lo toma como que Cristo viene de de David y de Abraham, sus padres, sus antepasados, es su linaje. O sea que es bien importante esto, tenerlo presente, porque dentro de la promesa que vimos el domingo, pues vemos que la culminación o el término, lo máximo de esta promesa se cumpliría ¿en quién? En Cristo. Por eso es tan importante tener en cuenta que Él, pues de Él viene nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se queda ahí, sino que también es conocido como el Padre de los creyentes, y esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Padre de los creyentes. O sea que nosotros venimos a ser siendo hijos ¿de quién? De Abraham. O sea que si alguna vez has hecho el ejercicio de investigar tu árbol genealógico, no sé hasta dónde has llegado, eso es una tarea que le ponen a uno siempre en primaria. Entonces estamos aquí viendo que uno de nuestros primeros padres en la fe
¿Fue quién? Abraham. Muy bien. Él no es un personaje cualquiera. Vimos cómo estaba compuesta las familias de aquella época, los clanes familiares, la importancia de la figura del anciano gobernante y del primogénito. O sea, la figura de la primogenitura no es después, cuando ya está conformada Israel o Abraham, Isaac y Jacob, sino que Abraham toma esa costumbre ya de donde venía, de su linaje. Ese era el concepto de que el primogénito tenía que seguir cuidando, y en el primogénito se descargaba la bendición para que se extendiera sobre el gobierno, sobre todo el pueblo o sobre el clan familiar. Vemos que Abraham no era el primero, vemos que el primero muere, pero sobre Abraham pues recae de cierta forma la responsabilidad de llevar. Pero hay unos peros muy importantes porque, se me olvidaba de decir, ustedes saben qué significa Abraham, ¿cierto? O Abraham. ¿Sí saben qué significa, cierto? ¿No? Abraham. Padre, eso significa padre. Y vemos que no tenía hijos y no podía tener hijos. La Biblia es muy clara en ese aspecto. Ni tenía ni podía tener. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril. O sea que en cierta forma hay muchas dudas dentro de este panorama de la genealogía de Taré. Y recordemos que la genealogía de Taré pues viene del linaje de Sem, o sea, de la bendición de Dios, pero se está acabando. O sea, muere el mayor. Vemos que en Taré se anuncia una muerte porque Abraham sale de la familia, de su clan, a los 75 años. Taré muere a los 205 años, pero se anuncia una muerte prematura, así, inmediata, prematura, en el capítulo anterior, en el sentido de que muere la esperanza también. O sea, no hay más. Abraham, su esposa estéril, ¿y ahí qué? Y estábamos bien en ese panorama oscuro, lleno de dudas. No sé si alguna vez hemos tenido dudas de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de lo que nos rodea. No sé si hemos dudado del poder de Dios. Pero pues, no creo que haya una circunstancia más oscura que esta. O sea, toda la bendición de Dios se está viendo como frustrada, humanamente hablando. Porque en sí recayó todo sobre una persona que no puede tener hijos, que no puede levantar descendencia. Pero la promesa es que, y la orden es multiplicada y fructificada, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero al mismo tiempo vemos esa luz, como les decía el domingo, y es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está compuesta de dos acciones. Una ordenanza, dos, la promesa. Y siempre, si somos estudiosos de la Escritura, bien estudiosos de la Escritura, está compuesto siempre de esas dos formas. Está o la promesa y ordenanza, o ordenanza y promesa. Siempre. Entonces, aquí no es la excepción. Vemos que le da una orden a Abraham. ¿Cuál es? Vete de todo lo que te protege, vete de todo lo que te da respaldo, vete de todo lo que genera en ti seguridad. Lo despojó de todo, humanamente hablando, bueno de Abraham. Cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y lo segundo, pues la promesa, que el versículo 3 y 4, que la vimos, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijere, y engrandeceré tu nombre, que es la tercera, te bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y si vemos la composición de esta bendición, la primera parte está dedicada y dirigida específicamente ¿a quién? A Abraham, específicamente. ¿Por qué razón? Versículo 3, bendeciré, versículo 2, y haré de ti, ahí va dirigida a Abraham, una nación grande, ¿sí? En ti, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta ahí va dirigida a quién? Específicamente a Abraham. Pero ya la segunda parte de esta bendición está ya dirigida a toda la humanidad. ¿Por qué razón? Bendeciré a los que te bendijere, ya ahí se amplía la bendición. Y a los que te maldijere, maldeciré también. Y no solamente acaba ahí, sino que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
y quedamos ahí el domingo. Si no mal no estoy. Entonces alcanzamos a abarcar lo que fue la duda y alcanzamos a abarcar lo que fue la promesa. Esa promesa que le da el respaldo ¿a qué? A la ordenanza que Dios le da. O sea, para Abraham no tuvo que haber sido fácil escuchar que Dios le dijera: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No tenía algo certero, no tenía algo seguro, un sitio definido, sino que simplemente levántese y vaya donde yo lo mande. Pero está el respaldo que es esa promesa de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Y ya viene la tercera parte, que son las decisiones. ¿Qué decisiones tomó Abraham? Y es aquí donde directamente debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué decisiones nosotros tomamos en nuestras vidas? Frente a los mandatos de Dios y frente a las promesas de Dios. Abraham tenía dos opciones, simplemente obedecer o quedarse en la tierra de su padre. Dos opciones. Es más, él ni sabía quién era Jehová. Él adoraba, y lo vimos en Josué cuando dice que toda su familia adoraban a quiénes: a la luna, a los astros, a las estrellas, a toda la naturaleza, lo creado por Dios, y para ellos todo eso era Dios. Pero en sí, como tal, la imagen del Señor, de Jehová, de los ejércitos, apenas se va a empezar a descubrir en la vida de Abraham. Dos decisiones que podía tomar: o quedarse o obedecer. Dos decisiones que muchas veces nosotros, o muchas veces no, siempre nosotros tenemos. O quedarnos en las comodidades que estamos viviendo, o sencillamente levantarnos y obedecer a lo que Dios manda. Y vamos a ver qué hizo Abraham, y por qué es conocido como amigo de Dios y el padre de la fe. Dice, y se fue, versículo 4, y se fue Abraham, ¿como qué? Como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. De entrada este versículo 4 da un panorama de Abraham muy hermoso. ¿Por qué? ¿Qué necesitó Abraham para levantarse e irse y obedecer? ¿Qué necesitó? Creer. Exacto. Necesitó esa fe o creer en lo que el Señor le había dicho. Eso es fe, creer. En lo que la voz que le habló, en lo que la voz le dio de promesas, debió simplemente creer. Y eso hizo Abraham. Creyó a la palabra de Dios, y como creyó a la palabra de Dios, ¿qué hace? Obedece a la palabra de Dios. Y es muy simple en nuestras vidas también. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces no obedecemos a la palabra de Dios? Simplemente porque no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Porque la obediencia es el resultado de que yo haya creído o no. Abraham creyó, Abraham obedeció. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, o sea, su sobrino lo arrastró. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando estaba haciendo el estudio de este pasaje, me acordé de una persona con la cual tuvimos un tiempo compartir. Y esa persona decía que a él no le gustaba compartir a los viejitos, a las personas de edad, porque simplemente Dios ya le ha mostrado mucha misericordia a ellos, y como no han querido cambiar su forma de vivir, pues ya no gastaba más su tiempo en aquellas personas. Obviamente hubo un choque, pues porque no es bíblico y no es bueno como ese entendimiento de esa persona. Y haciendo este estudio, pues me da más pie a lo que yo creo. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. ¿Quién de nosotros aquí tiene 75 años? Ninguno. La abuela de Jordan. Tú lo tienes al contrario. Que no vino hoy la abuela de Jordan. Pero es la que, de la congregación, es la que supera la edad. Pero bueno, aquí hay un marco de referencia, 75 años.
A los 75 años, Dios le habla a Abraham cree y Abraham comienza a actuar. O sea que la esperanza de que la gracia de Dios llegue a la vida de una persona está ¿hasta cuándo? Hasta que muere. Exacto. Exacto. Mientras haya vida, hay esperanza. Eso dice Eclesiastés. Y ese es uno de los versículos que lo reafirma. Y también Salomón diciendo, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea que una de las formas que se evidencia, algo que yo siempre he dicho, que la forma más fácil de evidenciar las misericordias de Dios, simplemente es porque estamos aquí con vida. Porque al estar con vida, es un día más que Dios está dando para que nosotros, ¿qué? Nos arrepintamos, creamos y obedezcamos. O sea, un día más para su gracia. Y los viejitos no son la excepción, o sea, para los que están viendo, si tienes edad, tranquilo, tienes esperanza, puedes levantarse y comenzar a actuar. Si quieres viajar, puedes viajar, tranquilo, no hay problema. Abraham viajó, más de 1400 kilómetros viajó, desde Ur hasta Canaán, o sea, es un viaje largo. Pero es interesante esto, primero, para yo obedecer, debo creer. Y segundo, no hay límite de edad. No lo hay. El llamamiento de Dios puede ser para una persona recién nacida como para un viejito de 100 años. ¿Quién lo impide? Y lo único que puede dar ese llamamiento eficaz, esa gracia en la vida de la persona, es solamente la palabra de Dios. ¿Quién cambia el panorama o quién cambia la historia de Abraham? ¿Qué fue lo que la cambió? La palabra de Dios. Sí, no hay más. Por eso es tan importante como arranca el versículo 1. Pero Jehová habló. Pero Jehová habló. Y es ahí donde nosotros tenemos esa tarea de llevar ese mensaje a todos. Bueno, de 75 años cuando salió de Aram. Aquí es interesante, Abraham ha creído en Dios y ha empezado a vivir por fe. Pero, ¿sabe qué es lo más interesante? Que si yo leo versículo 5, dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y tomó sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Si yo leo el panorama y si yo sigo leyendo, y ahorita vamos a seguir leyendo, vemos que Cristo, Abraham ha creído, Abraham ha empezado a caminar por fe, ¿cierto? Abraham vemos que empieza a andar como Dios le manda, pero sus circunstancias siguen siendo ¿qué? Las mismas. Sus circunstancias siguen siendo las mismas, ¿o no? ¿Qué pasa con Sarai? Sigue siendo estéril, ¿cierto? ¿Qué pasa con Abraham? ¿Rejuveneció? No, sigue siendo viejo. O sea, las probabilidades de que pueda tener hijos es aún menor. Y vemos que esa promesa de tener hijos, la de tener hijos va mucho después de su hijo. Aquí en este programa sigue siendo el mismo. ¿Qué pasó con el papá de Abraham? Se quedó en Harán y muere allá en Harán, solo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas creen que al entrar al cristianismo todas sus circunstancias cambian. O sea, sí, Dios tiene el poder para cambiar todas las circunstancias. Y eso no hay que negarlo. Pero nosotros no podemos enseñar un cristianismo, un evangelio, solamente de la parte, ¿cómo decirlo?, próspera, de prosperidad económica. Las circunstancias de Abraham no cambiaron. Y no veo a un Abraham saliendo de Harán y diciéndole, bueno, Señor, ya llevo 2 días y mi mujer no está embarazada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su promesa? ¿Dónde está la nación grande que me dijo que me iba a dar?
Son 1400 kilómetros aproximadamente que anduvo Abraham. Bien, no sé si en camello, no sé si tenían, pero tenían bestias, no sé. Pero 1400 kilómetros, no veo a Abraham en el día 25 diciéndole, bueno, Señor, esperaba salir y ver 2525 hijos míos para que la nación fuera grande. No. Si Dios nos quiere tener en las circunstancias difíciles, nos tiene. Si nos quiere dar prosperidad, no la da. ¿Qué es lo único que debe que tener, o en la única parte que nuestros ojos debe estar? En Él. Abraham, ¿en quién estaba confiando? En Dios. Aunque sus circunstancias seguían siendo las mismas, su esposa seguía siendo estéril, él seguía siendo viejo, su papá se quedó atrás, su otro hermano se quedó más atrás, el hermano mayor había muerto, no había posibilidades de que tuviera hijos humanamente hablando, era viejo, su esposa era vieja y aparte estéril. Pero ahora sí, ¿qué hace? Dios me dijo que me iba a dar una nación grande, que me iba a bendecir, que me iba a engrandecer mi nombre. Yo le creo. Aunque sus ojos no lo vieron. Porque en sí los ojos de Abraham no lo vieron. El cumplimiento total de su promesa. Esa nación grande, no lo vieron. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? Al hijo de la promesa es uno, que es Isaac. Pero tuvo a Ismael y después se casó con otra mujer y tuvo más hijos. Tuvo como 8 más. O sea, en total tuvo como 10 hijos. Aproximadamente. Pero pues eso no es como... Es que el original, cuando dice haré de ti una nación grande, hacía referencia a que iba a haber un clan familiar, que había familias de familias de familias de familias de familias. En sí los ojos de Abraham no lo vieron a esa plenitud. Pero su corazón creyó. Su corazón creyó a tal punto de que salió de Harán y entró a Canaán. Y lo más hermoso es que dice el versículo 5, y a tierra de Canaán llegaron. Y a tierra de Canaán llegaron. Y vayamos un momento a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El capítulo de los padres de la fe, los héroes de la fe. Versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y literal, no sabía a dónde iba. No se puede decir que Abraham tuvo fe si él iba a saber dónde iba a llegar. No. Abraham tuvo fe aún sin saber a dónde iba. Y llega a la tierra prometida. Entra a la tierra de Canaán. Y aquí viene lo bueno. Y empieza lo bueno. Entonces, la primera decisión que tomó Abraham, ¿qué fue? Creer. Como creyó, tiene como resultado la obediencia. Pero la primera decisión, creer. Había escuchado la voz de Dios, simplemente había escuchado el mandato de Dios, había escuchado la promesa de Dios. Ahora, ¿qué hace Abraham? Cree. Cree. Versículo 6. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí hay varias cositas importantes en este versículo. Primero, es importante el primer lugar donde menciona, que es ¿cuál? Siquén. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. ¿Por qué es importante Siquén? Porque Abraham no sabía, pero en ese lugar es la primera llegada que hace Josué con todo el pueblo de Israel aproximadamente 500 años después de la narrativa de Abraham, o un poquito más. Pero es la parte principal, o la primera estación que hace Josué, como conquista a la tierra prometida. Y Abraham no sabía.
Lo segundo es que dice que llegó a un sitio importante que es hasta el encino de Moré. Moré es traducido es el que habla. Bien, y encino pues un árbol. Entonces en sí es el árbol que habla. Era ese sitio. Lo tenían como un santuario, los cananitas. Lo tenían como un santuario, como un lugar de adoración. Como que, no sé, los que estuvieron aquí el domingo y se dieron cuenta que de la iglesia católica todos salieron hacia arriba, hacia ese árbol de allá de Ciudad Salitre, ¿sí? Que lo tienen como un santuario. Y fueron a hacer el culto, un culto allá. Y bueno, con todos los juguetes. Sí, para ellos ese árbol es un encino de Moré, un árbol que habla, aunque lo que no habla, bota es agua, el árbol. Pero naturalmente tiene un concepto natural, o sea, no es por mágico. Eh, Allá los cananitas, ese árbol lo que le permitía era tener como profecías y visiones. En ese árbol hacían diferentes cultos los cananitas para ellos recibir y alimentarse de los dioses de la tierra, en cierta forma. Entonces lo que hace Abraham es que llega a este encino de Moré y ya no comienza el árbol a hablar, sino que vamos a ver más adelante que el que comienza a hablar, ¿quién es? Abraham. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Pero llega a este punto, en un santuario pagano, vamos a ver qué pasa, si se convierte pagano Abraham o qué. Pero sigue el versículo 6 diciendo al final, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Qué dice su versión, Puyo? Los cananeos estaban en su tierra. Bien. ¿Qué nos recordamos nosotros de los cananeos? Noé. Exacto. Si echamos un poco memoria, Génesis capítulo 9, capítulo 10, habla de Noé, sus hijos. Uno de sus hijos, ¿quién es? Cam, que fue el que recibió la maldición, pero la maldición sobrecayó ¿sobre quién? Sobre el hijo de Cam, que es ¿quién? Canaán. ¿Y se acuerda básicamente cuál era la maldición? Siervo de siervos. Eh, Esclavo o siervo de siervo, dice Reina Valera, será de tus hermanos. Y más que todo se la enfocó en la bendición a Sem. O sea, que aquí lo que el pasaje trata de decir, este versículo es que la tierra no está deshabitada. La tierra está habitada por ¿quiénes? Por los cananitas, por los cananeos. En este concepto, lo que está mostrando aquí el pasaje es muy fácil. Va a haber batalla. Va a haber batalla. Abraham hasta el versículo 6 no sabía nada. O sea, él solamente escucha la voz de Dios, sigue el camino, sin saber hasta dónde iba. Dios lo lleva a donde, a la tierra de Canaán, lo hace pasar por Siquén, lo lleva hasta el encino de Moré, y aparte de eso, solamente relata a Dios, y allá habitaban los cananitas, los cananeos. Estaba los Canaán en la tierra. O sea que la tierra no estaba vacía, la tierra no estaba desolada, los enemigos estaban ahí. Es como una alerta. O sea, aquí están los enemigos. Ojo. Versículo 7. Y aquí es grandioso. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Varias cosas importantes. Primero, vemos que la voz de Dios está en el inicio y Abraham solamente se levanta y sigue. No vemos que le sigue hablando. No sé cómo le mostró el camino, no sé cómo lo direccionó. Simplemente Jehová le dijo una sola vez, vete de tu tierra y de tu parentela. Y vemos la decisión que toma Abraham, que es obedecer a Jehová. Se levanta, toma a su mujer, toma a su sobrino, todas sus posesiones y arranca el camino. Y hasta el momento no había vuelto a aparecer Dios. Hasta aquí. Y aquí lo interesante es que ella no le habla a Abraham. ¿Ya qué hace? Se le aparece. ¿De qué forma? No me pregunten de qué forma, porque la Biblia no lo registra. Simplemente registra que el Señor se le apareció a Abraham. Ya no solamente lo trata como a distancia, por decirlo de alguna manera, sino que vemos que ya empieza a haber una relación más estrecha, una relación más cercana, una relación de amistad.
Porque no solamente se le aparece, sino que al mismo tiempo le habla. Muy bonito. Muchos dicen que quieren tener esa relación de amistad con Dios. Job muy sabiamente dice, vuélvete en amistad con Dios. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta es muy sencilla. Aquí está la respuesta. Es que me gustaría escuchar la voz de Dios. Esa respuesta es muy sencilla, la tienes en tus manos. Y vemos que Abraham no solamente escucha la voz de Dios, sino que ya ve la persona de Dios. Hace una manifestación Dios, de qué forma no lo sé, no lo registra y no voy a especular. Pero ya hay una relación de amistad, una relación estrecha entre Dios y Abraham. Y no solamente se queda en esa relación estrecha entre Dios y Abraham, sino que ahora Abraham hace otra cosa más. La primera decisión que tomó fue creer. Y como creyó, obedeció. Y ahora lo que hace Abraham es al final del versículo 7 dice, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Lo tercero que vemos es que adora a Dios. No ofreció sacrificio, no fue un altar de holocausto, porque la Biblia no habla de que Abraham ofreció holocaustos y sacrificios, no. Simplemente dice y edificó allí un altar. Puede ser que juntó piedras como señal, que es lo más probable, que haya juntado cierta cantidad de rocas como señal de que ahí se le apareció el Señor. Pero ese juntar rocas es bien bonito porque de una vez representa esa adoración de Abraham a Dios. ¿Cuántas veces nosotros adoramos a Dios? Pero vea que todo va entrelazado. Si estamos prestando atención, todo va entrelazado. Si yo creo, ¿qué hago? Obedezco. Y como obedezco, ¿qué hago? Adoro. Si no creo, no voy a obedecer. Y si no obedezco, pues, ¿qué voy a adorar? ¿A quién voy a adorar? Sí, desde el comienzo no voy a adorar a Dios porque no le he creído a lo que Él ha dicho. Por eso es tan importante esta relación que hay aquí. Pero bueno, yo me adelanté hasta el final. Había un intervalo en el versículo 7 que lo pasé por alto y fue a propósito. Y dice en ese intervalo, y le dijo Dios cuando se le apareció a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Mira, ¿cómo así, Señor? Si está ocupada con los enemigos, ¿cómo me va a decir que a mi descendencia va a dar esa tierra? Comenzando, ¿dónde está mi descendencia? Esta promesa de Dios es muy importante para toda la historia del Antiguo Testamento, para toda la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque a causa de esta promesa no se puede concebir al pueblo de Israel fuera de la tierra de Canaán. No se puede concebir al pueblo de Israel fuera de la tierra de Canaán. Por eso todo el tiempo el enfoque, y si vemos más adelante, el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Con Israel, en la tierra de Canaán. Cuando hubo el hambre, se fueron para Egipto. Pero saliendo de Egipto, ¿cuál era el destino para ellos? Regresar a la tierra de Canaán. Regresar a la tierra prometida. Duraron 40 años por causa de su rebeldía, por su corazón terco, pero al final, ¿qué hace? Llega a la tierra prometida. Dios le da unas instrucciones específicas. Vemos que el pueblo, como siempre, de terco, no las cumple, pero hace posesión nuevamente de la tierra prometida. Y, pues, resumiendo historia de más de 1000 años. Pero por causa de su duro corazón, es las guerras hasta el día de hoy también. Esas guerras de Israel de hoy no es gratis. No son gratuitas. ¿Es por causa de qué? De la desobediencia
de aquí. La promesa del Señor, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham simplemente creyó. Bueno, no tengo descendencia aún, pero si el Señor ha dicho que a mi descendencia dará esta tierra, a mi descendencia dará esta tierra. ¿Cómo? Si está habitada por los de Canaán. Pues sencillamente porque está habitada por los de Canaán. Como está habitada por los de Canaán, simplemente va a haber conflictos, va a haber guerras. Aquí es donde muestra que va a haber enfrentamiento entre los enemigos, entre los esclavos que están bajo maldición y el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios. Aquí todavía no se le conoce como el pueblo de Israel, el pueblo, la promesa que Dios le da a Abraham. Otra cosa importante en nuestras vidas: tenemos muchas promesas, muchas, de Dios, pero no nos creamos que por tener tantas promesas y por estar, como muchos dicen, somos hijos del rey, entonces ningún mal vendrá a nuestras vidas. No. ¿Qué nos está mostrando aquí? Que va a haber batallas, que va a haber enfrentamientos, que va a haber circunstancias donde muchas veces va a salir perjudicado aún el mismo pueblo, pero a la final, ¿qué va a haber? El cumplimiento de la promesa. El pueblo va a estar en la tierra de Canaán. ¿Dónde está el pueblo de Israel el día de hoy? La nación de Israel, geográficamente hablando. En Palestina, en la tierra de Canaán. Bueno, en lo que queda. En lo que queda. Pero todo es a base de esta promesa. No se concibe al pueblo de Israel fuera de la tierra de Canaán. Versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda. Teniendo en Bet-El al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Y Ai. Si el tiempo me da para explicar este versículo, solo este. Yo les decía que históricamente hablando, bueno, hay que leer Josué un poquito también para esto. Pero históricamente hablando, en la primera entrada que hace Josué con toda la nación de Israel para conquistar la tierra prometida es por Siquem. Pero donde sigue la trayectoria para el avance de la conquista es en este territorio, en estas dos ubicaciones. Abraham plantó su tienda en un punto estratégico, que es en medio de Bet-El y de Ai. Y el pueblo de Israel pasa tiempo después para la conquista por este mismo territorio, por este mismo terreno, sin saber Abraham que esto iba a pasar. O sea, es genial. Pero no solamente se queda que plantó su tienda ahí, que edificó su tienda ahí, sin saber que tiempo después el pueblo de Israel iba a pasar por este territorio para conquistar nuevamente la tierra prometida, esa tierra que le pertenecía a ellos por promesa de Abraham, sino que vuelve y edifica altar allí. O sea, vuelve y ¿qué hace Abraham? Adora allí. Y este detalle es bien importante. ¿Por qué razón? ¿Se le volvió a aparecer Jehová a Abraham? No. ¿Le habló Jehová a Abraham nuevamente? No. Ya este acto de adoración de Abraham es un acto de adoración libre de él hacia Dios. Por eso es bien importante. Para nosotros, lastimosamente, debe que pasar algo extraordinario en nuestras vidas para adorar al Señor. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones, cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Nos rebelamos contra Dios. Abraham no sabía por qué estaba ahí. Abraham no sabía qué iba a pasar en esa tierra. Abraham solamente tenía la promesa, una promesa de 7 promesas
y tenía nuevamente otra promesa para su descendencia, ni siquiera para él, para su descendencia, sin saber si podía tener descendencia, porque él estaba convencido de que no podía tener descendencia. ¿De dónde iban a salir? Solo Dios sabía, pero él no sabía. Pero aún así vemos que, aunque el panorama no ha cambiado en la vida de Abraham, el que hace ahora libremente, adora. Adora. Vuelvo y digo, para nosotros muchas veces cuando algo no nos sale como nosotros queremos, nos rebelamos contra Dios. En otras ocasiones ponemos condiciones a Dios para adorarlo. Señor, pero si me das esto, lo estaría pensando. En otras ocasiones, muchas veces, solo nos encanta cuando vemos como la bendición de Dios, pero solamente en el acto económico. Y entre más tengamos, creemos que es más la bendición de Dios. Y hay que examinar eso, porque muchas veces el estar bien económicamente no es referente de que Dios está bendiciendo. Y yo ya lo expliqué en unas predicaciones pasadas sobre ese punto. Pero cuando estamos en esas circunstancias, ahí sí, ¿qué hacemos? Ahí sí yo veo adoradores aquí en la iglesia. Y se ve en la trayectoria de la iglesia que ahí sí la gente como que, ay, sí estoy bien y voy y busco al Señor. En otras, cuando vemos que hay escasez de trabajo o escasez económico, también puede haber unos adoradores en la iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor le haga el milagro y lo saque de esa circunstancia que tiene, y entonces ahí sí, ¿qué hacen con Dios? Cuando Dios les soluciona, salen y se van. Pero un verdadero adorador es aquel como Abraham. ¿Cómo? Pues que su circunstancia sigue siendo la misma, o sea, no hay un cambio en su circunstancia, no veo, bueno, sí veo un cambio, hay un cambio y un cambio muy radical. ¿Sabe cuál es el cambio de la vida de Abraham? Que ya no está en Ur, sino que está en ¿dónde? En Canaán. Un viaje de 1400 kilómetros aproximadamente. Cambió una ciudad donde se le conoce como la ciudad de luz. Lo máximo en aquella época, que era Ur, a la tierra de Canaán, que en sí, pues, más adelante vemos la descripción de Canaán, pero pues como que no había mucha comparación entre Ur y Canaán. Ur era mejor humanamente hablando. Pero lo único, o sea, el cambio radical que yo he visto en Abraham es ese, que ya no está en un lugar, sino que está en otro. Pero no hizo este cambio como código postal, como muchas personas hacen, sino que hizo este cambio solamente por obedecer ¿a qué? A la voz de Dios. O sea que ya la vida de Abraham no estaba siendo gobernada ni por sus dioses de Ur, ni por su propio conocimiento, sino que estaba siendo gobernada ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por eso él libremente ahora ¿qué hace? Adora. Adora. Ha llegado a un punto en su fe de que está convencido de que verdaderamente Jehová es el Dios verdadero. Y adora. Si alguna vez te has preguntado por qué tengo tantas ganas de adorar al Señor, pues es eso. Porque has tenido ese convencimiento de que el Señor es el Dios verdadero. Y lo único que queda en la vida de la persona es adorar. No hay nada más sino adorar. ¿Y se acuerdan lo que le dije lo que significaba el encino de Moré? El que hablaba. En un lugar de culto pagano y todo, pero su significado es el que habla. Ya no va a hablar ese encino de Moré. Mírelo cómo termina el versículo 8. E invocó el nombre de Jehová. Esta frase es muy bonita. No sé cómo dice su versión, pollo. Adoró el nombre del Señor. Adoró el nombre del Señor o invocó el nombre de Jehová. Vemos que cuando se le aparece Jehová a Abraham, ¿el qué hace? Solamente edifica el altar, ¿cierto? Y esta es señal de adoración.
Pero aquí no solamente edifica el altar, sino que ahora es Abraham, el que invoca el nombre de Dios. No es Dios el que le habla a él, sino que ahora él le está hablando a Dios. Es por primera vez que vemos esta manifestación. Por primera vez cuando de la persona fluye ese invocar el nombre de Dios. Y muchos dicen, pero yo cómo lo invoco si no sé. Abraham, créanme las que Abraham lo único que sabía de Dios era que lo había llamado, que le había aparecido y que le había hecho promesa. No sabía nada más. Nada más. No necesitas tener mucho conocimiento teológico. Que a la medida que vas madurando en tu fe, como vamos a ver en la vida de Abraham, vas mejorando tu adoración. Claro, y eso es lógico. Pero en el momento en que crees, de ti va a salir ese invocar el nombre del Señor. Y desde este momento Abraham comienza a hablar con Dios. La pregunta es, nosotros que tenemos más conocimiento y que tenemos el conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, ¿hablamos con Dios? ¿Invocamos el nombre del Señor? ¿O simplemente nos conformamos con los jueves, los domingos y ya? Abraham no necesitó estar en medio de una congregación, que más adelante vamos a ver la congregación del pueblo de Israel. Pero aquí no, Abraham ¿con quién estaba? Con su esposa, con su sobrino Lot, con sus trabajadores y ya, para de contar. Y aún así, en las dos veces, para ejemplo de ellos y para demostración pública, edifica altar y ahora invoca el nombre de Dios. La primera vez, según el contexto y lo que he estudiado, Sarai escucha por primera vez el nombre de Dios. Lot escucha por primera vez el nombre de Dios. Porque las otras apariciones y al que le había hablado directamente, ¿a quién era? Abraham. Pero por ese acto de él es que su familia comienza a conocer de Dios. Por eso le decía que me iba a detener aquí un poco. Porque las decisiones no solamente marcó la vida de Abraham, sino que marcó la vida de los que le rodean y marcó la vida de todos nosotros. Porque ahí sí todos estamos incluidos. ¿Qué decisiones? Creyó, obedeció, adoró a Dios. Ahora, con su voz, clama a Dios. Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros. Con nuestra voz, clamar a Dios. Con sus manos edifica un altar. Con sus pies ha dejado huellas de fe. Y bastantes. Porque no es fácil que le digan a usted, venga, váyase de todo lo que tiene, aléjese de todo lo que tiene, deje toda su seguridad atrás y vaya donde yo le voy a mostrar. Eso se necesita mucha fe. Ha dejado huellas de fe, Abraham. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Hemos creído? Yo espero que sí. Que todos que estamos aquí tengamos ese convencimiento de que Jesucristo es Dios. De que esta palabra es la voz de Dios venida del cielo. Y el único registro auténtico del Espíritu Santo. Entonces, si creemos, obedecemos, de aquí se va complicando las cosas, ¿no? Porque somos muy buenos para obedecer,
lo que nos conviene. Lo que no nos gusta, hacemos de cuenta como que, "Ay, eso como que no lo vi", y paso la hoja. Pero es obedecer todo. Bueno, digamos que obedecemos. Como tercero, adoramos a Dios. Adoramos al Dios verdadero. ¿Cómo yo estoy seguro de que adoro al Dios verdadero? Pues simplemente cuando conozco al Dios verdadero. Yo no puedo decir que yo adoro al Dios verdadero sin conocer al Dios verdadero, porque simplemente estaría adorando a un Dios, hecho a mi propia manera de pensar. ¿Qué era lo que hacía Abraham al comienzo? ¿Adoraba a quién? A dioses. Y en sí adoraba la creación, que él creía que era dioses, no la creación nomás. Es lo que habla Romanos capítulo 1, que por su necio corazón no adoran al Creador, sino que adoran ¿a qué? A las criaturas, antes que al Creador. Y para conocer al verdadero Dios, pues ¿qué tengo que hacer? Es ir a su registro auténtico, donde ha sido plasmado toda la verdad de Él. San Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y dice el Señor: y ellas son las que dan testimonio de mí. En este punto, o sea, escudriñamos las Escrituras. Si no escudriñamos las Escrituras, no estás adorando al Dios verdadero, simplemente estás viniendo. Escuchas, pero en tu casa vas a seguir siendo el mismo pagano. Como cuarto, con nuestra voz clamamos a Dios. Hay un versículo muy conocido, yo creo que por todos nosotros, y es Jeremías 33:3. ¿Se acuerda qué dice? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Él. ¿Le haya hecho promesas grandes a Abraham Dios? Claro que sí. Ahora Abraham, ¿qué hace? Clama a Dios. Invoca el nombre de Dios. Empieza a tener esa comunión y esa relación ahora él con Dios. Vimos al comienzo, versículo 7, que Dios ya se une y ya tiene esa comunión con Abraham. Ahora Abraham se une y tiene esa comunión con Dios. ¿La tenemos? ¿O simplemente nos guardamos para el domingo y para el jueves? Alguien dice de que el domingo es el día más peligroso para todos los creyentes, para todos en general, los cristianos, porque es el día donde más se ve la idolatría, porque toda la gente va a las iglesias, toda la gente dice adorar, pero no se sabe a quién está adorando, porque no conocen. Y esto no es en son de regaño, ni es en son de que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro tiempo de conocer a Dios? De caminar con Él, de hablar con Él, de invocar su nombre. La otra decisión que tomó Abraham fue que con sus manos edificó altar. Dios no le mandó a que edificara altar, ¿o sí? No. En ningún momento Dios le dijo que hiciera una manifestación pública de adoración, que es la construcción del altar. En ningún momento. Simplemente le dice: levántate y anda. Y están las promesas. Pero él con sus manos edificó altar. ¿Qué quiere decir? Que está utilizando su cuerpo como instrumento de adoración a Dios.
A cada uno de nosotros Dios nos ha dado diferentes dones, talentos, en el cual somos muy buenos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Lo estamos poniendo en servicio para Dios? ¿O lo estamos dejando solo para nosotros o para el servicio al mundo? Con sus manos edifica altar, sin necesidad que lo mandase. ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros con los dones, talentos que Dios nos ha dado? Con sus pies ha dejado huellas de fe. Nuestro caminar es de ejemplo para los demás. El caminar de Abraham fue único en su vida. O sea, vuelvo y repito, no conocía a Dios, simplemente escuchó su voz, dejó todo atrás y empezó a caminar, como viendo al invisible. Eso es caminar, y eso es dejar huella de fe. Lo dejó a su esposa, se la deja a su sobrino, a su descendencia, a Isaac. Vemos que toda su descendencia sigue con esa huella de fe. ¿Podemos decir que nosotros estamos dejando huellas de fe? ¿Que somos de ejemplos para otras personas? Algo que hablábamos hoy en la reunión de pastores, y es muy cierto, los incrédulos no van a ver las escrituras. Los de afuera no ven las escrituras, no les gusta, esto les parece aburrido, fastidioso, un libro más. Los de afuera saben qué es lo que ven, nuestra forma de vivir, nuestro caminar con Dios. Eso es lo que ven. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿estamos dejando huellas de fe? ¿Qué veía la gente cuando veían andar a Abraham? ¿Veían a Dios? ¿Escucharon la voz de Dios? ¿Los demás? No. Simplemente veían a Abraham cumpliendo un propósito. Yo imagino que le preguntan y él responde, pero cumplía un propósito. ¿Cuál era? Seguir a Dios. Nuestro caminar es de ese propósito. Seguir a Dios. Podemos decir, sí, estoy dejando huella, al menos para mi familia. Y no se desanimen si alguno falla, si alguno se sale, si alguno se desvía. Su caminar debe seguir siendo el mismo. Si alguno le dijese que eso es aburridor, quiero nuevas cosas, intente nuevas cosas. Su caminar debe seguir siendo el mismo. Porque si no nos recordamos, se lo voy a recordar, a nosotros no nos va a juzgar ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mi jefe, ni ninguno de los que nos rodean. A nosotros, ¿sabe quién nos va a juzgar, no? Mire, esta palabra que habla, esta palabra es la que nos va a juzgar. Y es esta palabra la que define el camino que debemos que caminar, los pasos que debemos que andar, la huella de fe que debemos que dejar. Es esta palabra. Como yo le dije a alguien en una ocasión, prefiero 1000 veces perder esa relación con usted que perder mi relación con Dios. Y las palabras de los apóstoles son muy ciertas. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos dejando huellas de fe? Pero para poder dejar huellas de fe, acuérdense, hay que creer, obedecer, adorar, clamar a Dios. Porque en esa trayectoria de nuestra vida va a haber momentos duros, sí. ¿Va a haber momentos difíciles? Sí. Pero con mi voz clamé a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Debes que entregarte al servicio de Dios, y debes que caminar como Él andó.
Y es ahí cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, diciendo este gran sermón y estas bienaventuranzas. Cuando se cumple, vemos que dice, felices, dichosos, felices, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los bienaventurados, como habla Reina Valera. Bienaventurados traduce felices, gozosos, o feliz, feliz, feliz. Los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese Sermón del Monte, estas bienaventuranzas, lo que nos demuestra es esto: creer, obedecer, adorar, clamar, vivir, dejar huella. Eso es lo que nos debe identificar a nosotros. Depender 100% de Dios. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? La pregunta. Solamente al que Dios llama como su hijo. Porque el que antes conoció, a ese también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. De resto, puedes venir años a la iglesia. Puedes aparentar una vida de santidad. Pero llegará el momento en que vas a salir de nosotros. Porque no era de nosotros. Iglesia, 3 cosas importantes en 8 versículos que va a pasar y pasa constantemente en nuestras vidas. Sí, pero la tenemos ahí. Primero, las dudas. ¿Vas a tener dudas? Sí. ¿Eres humano? Soy humano. Somos humanos. ¿Tenemos dudas? Sí. ¿Tenemos circunstancias difíciles en nuestras vidas? Sí. El que diga que no, no es de este planeta. Sí, hay circunstancias difíciles en nuestras vidas. ¿Hay momentos en que queremos tirar la toalla? Sí. ¿Hay circunstancias que nos golpean más duros que otras? Sí. Pero también tenemos lo segundo, que son las promesas de Dios. Qué bueno es que cuando estemos así, que ya no podamos más, poder echar mano de esas promesas, que son como ese aliento otra vez para nuestras vidas, y seguir adelante. ¿Cómo? Tomando decisiones radicales. Las decisiones de Abraham fueron radicales. O sea, dejar a todo es una decisión radical. Construir altar en una ciudad pagana es una decisión radical. Invocar el nombre de Dios en medio de un pueblo donde la adoración era todo menos Dios, eso es decisión radical. Pero por esas decisiones es conocido como amigo de Dios, como antepasado de Cristo y como padre de los hijos de fe. ¿Cómo quiere que nos recuerden a nosotros? Dejando huellas. Hay que dejar huellas.